Saludos muchachos, espero que se encuentren bien. A partir de este momento vamos a estar viendo lo que es el tema de trigonometría. En este tema es necesario que ustedes sepan que este tema va a abarcar, en este lapso, va a abarcar tres partes o tres objetivos de este lapso. Entonces, en este caso vamos a ver, digamos, la trigonometría, digamos, el inicio de lo que es la trigonometría para entonces poder profundizar más adelante en los otros dos objetivos que le van a seguir. Inicialmente, pues a ustedes ya se les mandó a investigar algunas definiciones, se les mandó a investigar lo que es la definición de trigonometría, se les mandó a investigar lo del círculo trigonométrico, se les mandó a investigar lo de hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente y todo eso que es necesario que ustedes sepan y que tengan ya escrito en su cuaderno para que usted pues tenga cierta noción de lo que es este tema antes de profundizar en él. Entonces, lo primero que se necesita saber acá es qué es trigonometría y pues básicamente ya usted debió haber investigado eso. Sin embargo, para hacerlo corto, que es una definición entendible, pues digamos que la trigonometría es, digamos, la rama de la matemática que estudia, como dice acá, que estudia los triángulos rectángulos a partir de sus ángulos no rectos. Como pueden ver, acá deja claro a partir de qué hace el estudio. En la trigonometría se estudia, se indaga, se analiza a los triángulos rectángulos a partir de sus ángulos no rectos. Recuerden que por allá por primer año de bachillerato, cuando ustedes estuvieron en ese nivel, les enseñaron que habían tres tipos de triángulos clasificados por sus ángulos. Había un triángulo que se llamaba el triángulo acutángulo, había otro que se llamaba el triángulo obtusángulo y había otro que se llamaba triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel que tiene la característica de que uno solo de sus ángulos internos mide 90 grados. Bueno, ese es en este caso, digamos, la característica de estos tres triángulos que tenemos acá, que podemos ver que en estos triángulos hay un ángulo interno. Recuerden que los ángulos internos son, vamos a decirlo así, son las esquinas pero por la parte de adentro. Esos son los ángulos, las aberturas que se forman entre dos lados. Esta abertura que se forma entre este lado y esta abertura es a lo que se le llama ángulo. Esta abertura también es otro ángulo y aquí hay otro ángulo, por eso es que se llama triángulo, porque tiene tres ángulos internos. Entonces, en este caso, cuando hablamos de los triángulos rectángulos, que son los que hacen mención en la trigonometría, los triángulos rectángulos presentan la característica de que tienen un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados exactamente. Ese ángulo es perfectamente o claramente perceptible al ojo porque forma una especie de L perfectamente hecha. Acá también hay otro ángulo recto o ángulo de 90 grados y aquí también hay otro ángulo recto. Entonces todos estos triángulos que contienen al menos uno, porque solamente pueden tener un ángulo recto, todos estos triángulos que contienen un solo ángulo recto son triángulos rectángulos. Ahora, ya sabemos que entonces la trigonometría estudia los triángulos rectángulos. Entonces, estos se identifican porque tienen un ángulo recto y uno lo denota con un cuadro justamente en donde está el ángulo recto. Ese cuadro lo único que hace es identificarlo y decir que ese ángulo que está allí es de 90 grados o mide 90 grados. Eso es lo que significa que tengan el cuadro. Entonces,
Cuando ya nosotros hemos identificado cuál es el ángulo recto, entonces dejamos claro que la trigonometría estudia los triángulos rectángulos, ciertamente, pero a partir de sus ángulos no rectos. Es decir, nosotros no vamos a estudiar el triángulo rectángulo a partir del ángulo recto, porque ya nosotros sabemos claramente que ese ángulo mide 90 grados. Entonces, digamos que no tiene sentido analizar el triángulo desde el ángulo de 90 grados porque ya sabemos que mide 90 grados. Entonces, basado en eso, lo que debemos saber entonces es que nosotros vamos a estudiar dicho triángulo rectángulo a partir de cualquiera de los otros dos ángulos que tiene. Como pueden ver, en este triángulo que tenemos aquí inicialmente, tenemos este ángulo que mide 90 grados, obviamente, pero también hay otros dos ángulos más. Estos dos ángulos claramente no son o no miden 90 grados. Pues a partir de cualquiera de esos dos es que vamos a empezar el estudio trigonométrico de este triángulo. Lo mismo en este. En este segundo triángulo nosotros nos damos cuenta que este ángulo que está acá es el que mide 90 grados. Por lo cual, a partir de él no es que vamos a hacer el estudio, porque ya sabemos que mide 90 grados. Lo que vamos a hacer es buscar o analizar este triángulo rectángulo a partir de cualquiera de estos dos ángulos internos que no miden 90 grados. Lo mismo acá. No vamos a analizarlo desde el de 90, sino desde los otros dos, o desde uno de los otros dos que no miden 90. Esos son los ángulos no rectos, los que no miden 90 grados, que son estos que están acá. Entonces, ya sabiendo eso, nosotros pues debemos estar claros de que todo triángulo, en este caso, tiene pues sus partes. En el caso del triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo también tiene sus partes internas, pero las que nosotros queremos saber y comprender e identificarlas cada vez que las veamos, son tres específicamente, que son las que se les mandó a investigar a ustedes, que son lo que es la hipotenusa, lo que es el cateto opuesto y lo que es el cateto adyacente. A ustedes se les mandó a investigar, pero para que ustedes sepan lo que son la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente, simplemente son los tres lados del triángulo rectángulo. Como pueden ver, en este triángulo rectángulo hay tres lados. Tenemos este lado y tenemos este otro lado. Lo mismo en el triángulo. Si tiene tres ángulos, va a tener también tres lados. Aquí tenemos un lado, aquí hay otro lado y aquí hay otro. Lo mismo acá, tenemos un lado, otro lado y otro lado. Todos los triángulos pues van a tener tres lados. Pero en el caso de los triángulos rectángulos, que son los que estamos estudiando, en el caso de los triángulos rectángulos, cada uno de esos lados tiene un nombre específico, dependiendo de la característica que presente. Por tal razón, entonces, vamos a identificarlos. ¿Por qué es necesario identificarlos? Porque resulta que para poder empezar a resolver ejercicios en este primer tema de trigonometría, para poder resolver ejercicios, debo saber identificar cuáles son los lados o qué nombre van a tener cada lado. Entonces, a eso es a lo que vamos. Entonces, acá vemos que dice lados del triángulo rectángulo, que es lo que dice acá abajo. Entonces, lados del triángulo rectángulo o partes del triángulo rectángulo, bueno, son estos tres que tenemos acá. En este caso tenemos hipotenusa, tenemos cateto opuesto y tenemos cateto adyacente, que son los tres lados del triángulo rectángulo. Ahora, para yo poder identificar cuál lado se llama hipotenusa, cuál lado se llama cateto opuesto y cuál lado se llama cateto adyacente en cualquiera de estos tres triángulos, yo primero necesito identificar el ángulo de estudio de dicho triángulo. Entonces yo voy a colocar eso acá para que quede asentado y que quede claro que para yo poder identificar
los lados de un triángulo rectángulo, es necesario, yo lo voy a escribir acá, es necesario saber cuál es el ángulo de estudio. Saber cuál es el ángulo de estudio. Entonces, esto es necesario porque a partir del ángulo de estudio es que nosotros podemos identificar los lados. Entonces, es estrictamente necesario tener o identificar el ángulo de estudio. Ok, vamos a hacer eso con el primero. Este primer triángulo que yo estoy presentando acá, obviamente ya dijimos que es un triángulo rectángulo y ya identificamos el ángulo recto. Lo identificamos para saber que ese no lo vamos a usar. Vamos a usar, para empezar el estudio, vamos a usar cualquiera de los otros dos ángulos para empezar el estudio. Entonces, suponiendo, yo voy por el lado fácil, no, el ángulo que yo quiero tomar en este triángulo, pues digamos que yo quiero tomar este ángulo que está acá. Pues sencillo, si yo tomo este ángulo como ángulo de estudio, entonces a ese ángulo tengo que darle un nombre. Por lo general se le da una letra griega, alfa, beta, tita o cualquier otra letra griega. Yo le voy a dar la letra alfa inicialmente. Entonces, como ese es el ángulo que yo estoy tomando para que se convierta en mi ángulo de estudio, pues entonces a partir de ese ángulo de estudio es que yo puedo identificar los catetos o los lados del triángulo. Entonces, veamos la hipotenusa. La hipotenusa tiene la característica de que es el lado más largo. Lado más largo. Esa es la característica principal de la hipotenusa. Entonces, en este triángulo, pues visiblemente nosotros podemos notar cuál es el lado más largo. Entonces, vemos la longitud de este, si nosotros lo midiéramos por cualquier elemento o herramienta de medida que tengamos, si nosotros midiéramos cualquiera de estos tres lados, nos daríamos cuenta, y hasta por vista lo notamos, que el lado más largo es este. Y como este es el lado más largo, entonces este inmediatamente lo calificamos o lo identificamos como la hipotenusa. Yo voy a colocarle una H acá. La hipotenusa siempre es el lado más largo. Siempre. Por tal razón, entonces, cada vez que nosotros veamos un triángulo rectángulo, siempre que veamos un triángulo rectángulo, sabremos que el lado más largo se va a llamar hipotenusa. Ahora, el detalle es cómo se llaman los otros dos lados. Obviamente, uno se va a llamar cateto opuesto y otro se va a llamar cateto adyacente. Pero, ¿cuál de los dos es el opuesto y cuál es el adyacente? Es la pregunta. Y digamos que ahí radica varias veces el problema de la trigonometría en algunos estudiantes que le están viendo por primera vez, porque no saben identificar cuál es el cateto opuesto y cuál es el adyacente. Sencillo, para no hacer, digamos, muy complicada la percepción de cuál es el opuesto y cuál es el adyacente, entonces decimos acá, cateto opuesto es el lado que está frente. Aquí dice frente. En este caso, que está frente al ángulo de estudio. Es el lado que está frente al ángulo de estudio. Entonces, por esa razón es que necesitábamos identificar cuál es el ángulo de estudio. En este caso, si este es nuestro ángulo de estudio, que es el ángulo al que yo llamé alfa, vemos que
pues ya nosotros hemos identificado la hipotenusa por ser el lado más largo, pero de los otros dos lados que nos quedan, hay un lado que está justamente al frente. Y entonces, pues si este es mi ángulo de estudio, vemos que al frente está justamente este lado. Entonces, este lado, que es el que está al frente, es al que yo voy a llamar cateto opuesto. ¿Por qué se llama cateto opuesto? Porque está del lado opuesto al ángulo, es decir, que está justamente frente al ángulo. Esa es la forma de identificar al cateto opuesto, porque está justo enfrente, justo en el lado contrario del ángulo, justo al otro lado. Entonces, ya habiendo identificado cuál es el cateto opuesto, opuesto significa pues eso, que está justamente en el lado opuesto al ángulo. Y entonces, si el ángulo está aquí, pues el lado que está justo enfrente del ángulo es al que vamos a llamar cateto opuesto. Lo que falta es identificar al cateto adyacente, que aquí ya sería obvio que es el lado que nos queda, el adyacente. Pero ¿por qué se llama adyacente? Porque es el lado o es el cateto que está justo al lado del ángulo de estudio. De por sí la palabra adyacente significa que está al lado. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de el cateto adyacente, es el que está, vamos a colocarlo acá, está al lado del ángulo de estudio. Entonces, ya sabiendo esto, cateto adyacente significa el lado que está justo al lado del ángulo de estudio. Mientras que el cateto opuesto es aquel cateto o es aquel lado que está justo enfrente del ángulo de estudio. Mientras que la hipotenusa es la que presenta el lado más largo, o es el lado más largo. Entonces, como podemos ver, si aquí está el ángulo, entonces identificamos que como es el ángulo, tenemos que al lado del ángulo, justo al lado del ángulo, está presente lo que es el cateto adyacente. Por eso se le llama adyacente, porque está justo al lado del ángulo. Claro, nosotros podemos decir, bueno, pero este cateto también está al lado del ángulo. Sí, pero la diferencia es que este cateto es el lado más largo. Por esa razón, a ese ya lo identifiqué como hipotenusa, porque presenta la característica de ser el lado más largo del triángulo rectángulo. Entonces, lo que me falta es identificar los otros dos. Pues los otros dos los identifico sencillo. El que está enfrente es el opuesto, porque está del lado opuesto del ángulo. Y el que está al lado lo identifico como cateto adyacente, porque está al lado, está adyacente al ángulo de estudio. Por eso es que es necesario identificar el ángulo de estudio. Lo mismo en este caso. Si yo tengo en este triángulo, si yo decidiera por cualquier razón, ¿no? Porque yo puedo trabajar con este ángulo o con este, pero yo quiero trabajar con este, por ejemplo, y a este lo voy a llamar beta, por decirlo de alguna manera. Si este es el ángulo beta, entonces yo tengo que identificar a partir de ese ángulo cuáles son los catetos. Entonces, primero buscamos la hipotenusa, que es el más fácil de hallar o el más fácil de identificar porque es el lado más largo. Entonces, si la hipotenusa es el lado más largo, vemos cuál es el lado más largo acá. Vemos que es este lado, el más largo o más prolongado, y a ese lo identifico como la hipotenusa. Luego de eso me falta identificar los otros. Entonces, para identificar el cateto adyacente, bueno, identifico mi ángulo y veo que a partir de mi ángulo, el lado que está adyacente, es decir, el lado que está justo al lado del ángulo de estudio, es al que yo voy a llamar cateto
adyacente, porque adyacente significa al lado. Y el lado que está del lado opuesto o está justo enfrente del ángulo de estudio es al que yo voy a llamar cateto opuesto. Y en este caso, si este es el ángulo de estudio, veo que el lado que está justo enfrente es este. Por lo cual, a este lado es al que yo voy a llamar cateto opuesto. Lo mismo acá. Acá identificamos cuáles son los lados de este triángulo. Yo voy a tomar este ángulo y lo voy a llamar, no sé, voy a llamarlo omega, por decirlo de alguna manera. Y en este caso el ángulo omega tiene, a partir de ahí podemos identificar cuál es el lado adyacente o cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto. En el caso del cateto opuesto, pues es el que está justo al frente del ángulo, por lo cual a este le voy a llamar cateto opuesto, mientras que el que está justo al lado del ángulo es el que yo voy a llamar cateto adyacente, mientras que el lado más largo es el que siempre se va a llamar hipotenusa. Por esa razón es necesario identificar el ángulo de estudio con el que yo voy a trabajar. ¿Por qué? Porque a partir de allí es que yo voy a identificar cuáles son los catetos, tanto la hipotenusa como los catetos adyacentes y opuestos. Nótese que si yo hubiese agarrado este ángulo de aquí arriba, los catetos cambian, porque a partir de este ángulo de arriba, el adyacente sería este y el opuesto sería el de abajo, por lo cual es necesario identificar inicialmente cuál es mi ángulo con el cual yo voy a trabajar, el ángulo de estudio. Entonces, ya sabiendo todo esto, que estos son los lados del triángulo rectángulo, que son la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente, que ya ustedes lo investigaron, es necesario que ahora que hemos identificado todo esto, debemos tomar en cuenta la primera fórmula con la que se va a trabajar en lo que es este estudio de la trigonometría, que es la de, como estamos trabajando con un triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo cumple con un teorema que es muy conocido llamado teorema de Pitágoras. Ese teorema de Pitágoras es la primera fórmula que nosotros debemos conocer en trigonometría, porque la vamos a usar siempre en trigonometría, porque trigonometría trabaja con triángulos rectángulos. Entonces, colocamos acá teorema de Pitágoras. En este teorema, pues básicamente la fórmula dice que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Y esta es la primera fórmula con la que nosotros vamos a trabajar. Esta es la fórmula que le da pie a lo que es la identidad fundamental de la trigonometría, que la vamos a ver en el siguiente objetivo, en el que viene después de este. Pero a partir de acá, entonces estamos trabajando con lo que son el teorema de Pitágoras, que es la principal fórmula con la que vamos a trabajar en los triángulos rectángulos. Y como ya sabemos, si los triángulos rectángulos tienen hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente, entonces se puede trabajar esta fórmula, porque también trabaja con la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Bien, a partir de acá, que ya nosotros hemos identificado lo que es el teorema de Pitágoras, entonces necesitamos también conocer y tener las otras 6 fórmulas, que no son fórmulas sino que son funciones trigonométricas, pero como ya no las vamos a analizar, o todavía no las vamos a analizar como funciones, sino como fórmulas para resolver ejercicios. De aquí vienen otras 6 fórmulas más. Bueno, es necesario que usted sepa que la trigonometría tiene más de 100
fórmulas para resolver ejercicios. Entonces, pues se va a encontrar con varias. Nosotros vamos a tratar de estudiar las más necesarias y las más resaltantes de todas estas fórmulas. La primera es el teorema de Pitágoras por el simple hecho de que nosotros estamos en presencia de un triángulo rectángulo. Entonces, en ese caso, como estamos estudiando un triángulo rectángulo, entonces inmediatamente estamos en presencia de una oportunidad para usar el teorema de Pitágoras, que es esta fórmula que tenemos acá, que ya nosotros marcamos. Ahora, a partir de allí, nosotros necesitamos las otras fórmulas que son las que vamos a mencionar ahora, pero antes de mencionarlas debemos dejar claro algo. Las otras fórmulas y todo este estudio de un triángulo rectángulo sale o se origina por el tema del círculo trigonométrico. Resulta que si nosotros en un plano cartesiano, como este que tenemos acá, resulta que en este plano cartesiano tengo el eje vertical, que es el eje de las Y, tengo el eje horizontal, que es el eje de las X, y tengo, digamos, en el plano cartesiano hallada una función a la cual nosotros llamamos pues circunferencia, que la circunferencia tiene una fórmula específica. Y claro, la circunferencia no es una función, pero sí es una cónica, que como pueden ver, presenta la característica de que todos sus puntos equidistan de un punto central llamado centro, valga la redundancia. Entonces, en este caso, tenemos una circunferencia, que es a lo que le llamamos, en este caso, en trigonometría le llamamos círculo trigonométrico. Es una circunferencia que se hace presente en un plano cartesiano, cuyo centro de la circunferencia es el centro del plano cartesiano. Como pueden ver, el centro de toda esta circunferencia es el mismo centro del plano cartesiano. Entonces, la trigonometría se origina de un radio, que es este que está acá marcado acá, de un radio de una circunferencia, que ese radio mide 1. Entonces, ya nosotros sabemos que esta circunferencia tiene como radio 1, pero ese radio crea, con respecto a los ejes del plano cartesiano, ese radio crea un triángulo rectángulo, que claro, ahí no se ve, pero si nosotros trazamos a partir de este punto que está aquí arriba una recta vertical, nosotros nos encontramos con el primer triángulo rectángulo que se puede decir que es el triángulo madre de toda la trigonometría, que es este que se origina a partir de este punto. Si nosotros trazamos una recta vertical, nos damos cuenta que se crea o se origina un triángulo rectángulo, en donde el triángulo rectángulo se hace presente justamente acá en esta parte que vemos acá, que como ya dijimos, el cuadro identifica en dónde está ubicado el ángulo recto. Entonces, este triángulo que se formó acá, que tiene estos catetos, es el triángulo base de toda la trigonometría. Ahora, ya habiendo creado entonces el triángulo base, entonces ya sabemos que en este triángulo, este lado que es el radio de la circunferencia, este lado es a lo que nosotros vamos a llamar hipotenusa, y como es el círculo trigonométrico, esa hipotenusa vale 1. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las coordenadas en X y en Y de este punto que es el que origina al triángulo rectángulo? Entonces, este punto tiene unas coordenadas en X, que es la distancia que va por acá, la distancia en X, y la distancia en Y para que identifique entonces ese punto.
Entonces, nosotros sabemos que el radio vale 1, pero no sabemos cuánto, 1 porque nos los dan como dato, pero no sabemos cuánto vale el valor de este cateto, ni el valor de este cateto que está acá, que es la misma distancia que estaría acá. Digamos que por esa razón, entonces, a esas distancias que no conozco, que son la distancia de este cateto, o el módulo de este cateto, como no lo conozco y tampoco conozco al módulo o a la distancia del otro cateto, que es este que está acá, que sería la misma distancia de este lado, entonces yo le coloco nombres a esos catetos que todavía no les coloco o no le he buscado, no le he hallado su valor. Entonces, a este cateto que está en X, como no lo conozco o como no sé su valor, entonces a este lo voy a llamar coseno, que es simplemente la distancia para los que ya lo investigaron, ¿no? Y los que no, el coseno simplemente es la coordenada en X del punto extremo del radio de una circunferencia que tiene como radio 1. Repito, el coseno es la coordenada en X de el extremo del radio 1 de la circunferencia o círculo trigonométrico. Entonces, el coseno simplemente es el nombre que le damos a esa distancia porque todavía no conocemos el valor de esa distancia. Entonces, la distancia en X o la coordenada en X, como todavía no la conozco, entonces le doy el nombre de coseno diciendo que pues se llama coseno porque no conozco su valor específico. Para no colocarle X, Y, Z, yo simplemente lo llamo coseno, porque coseno digamos que se identifica con la X, con el eje horizontal. Ahora, si el coseno se identifica con la X, entonces la otra función, que es la que se llama seno, es la distancia en Y. Entonces, como nosotros no sabemos cuál es esta distancia o cuánto mide esta distancia que está acá, pero sabemos que esta distancia en Y es esta misma que está acá, entonces, como esta es la misma distancia que hay de aquí a aquí que de acá, entonces a esta distancia es a la que vamos a llamar seno del ángulo. Obviamente, para nosotros poder identificar el seno y el coseno, primero tengo que identificar el ángulo de estudio, como ya lo habíamos dicho, que necesito específicamente un ángulo de estudio. En este caso vamos a tomar ese inicial, al cual le coloqué alfa, y entonces ya yo sé o identifico que en este caso, específicamente, la hipotenusa vale 1 porque es el que me están dando, pero ¿de dónde sale seno y coseno? Pues seno es la distancia, como podemos ver acá, seno es la distancia en Y del triángulo inicial o el triángulo base de la trigonometría. Seno es la distancia en Y de este punto, que es el punto extremo del radio. Mientras que coseno es la distancia en X de el punto extremo del radio. Entonces, coseno distancia en X del punto extremo del radio y seno distancia en Y del punto extremo del radio. A partir de ahí, entonces, se crean, ya habiendo sabido qué es el seno y qué es el coseno, repito, seno distancia en Y del punto extremo del radio, coseno distancia en X del punto extremo del radio. Ya habiendo identificado cuál es el seno y cuál es el coseno, entonces empiezan a crearse o a originarse las otras, todas las funciones o todas las fórmulas que nosotros vamos a utilizar para resolver los ejercicios de este nivel.
En este caso, la primera que se forma, obviamente todas las que vienen van a necesitar al ángulo. En este caso, la primera que se origina o que se forma después del teorema de Pitágoras es la fórmula del seno. Seno de alfa. Alfa, como pueden ver, es el ángulo de estudio. Entonces, seno de alfa es igual, y obviamente como todo triángulo rectángulo presenta un cateto opuesto, cateto adyacente, presenta hipotenusa. En este caso, el seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y aquí tenemos la primera fórmula. Ya teniendo la primera fórmula identificada, entonces a partir de allí nosotros podemos o tenemos esta primera fórmula como herramienta por si acaso la necesitamos en cualquier momento que nosotros estemos sacando cuentas. Obviamente ella trabaja con cateto opuesto e hipotenusa porque la trigonometría trabaja con triángulos rectángulos. Y en los triángulos rectángulos están presentes cateto opuesto, hipotenusa y cateto adyacente. Ya habiendo dicho que el seno del ángulo, sea cual sea el ángulo que yo estoy estudiando, es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces ahora vamos con la siguiente fórmula. Dijimos que son 6, además del teorema de Pitágoras vienen 6 más. Aquí tenemos la primera de esas 6, que es la fórmula del seno. Luego viene la fórmula del coseno, el coseno del mismo ángulo. Coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ya teniendo esto, entonces ya hemos identificado dos de las fórmulas. La fórmula del seno, que es la fórmula con la que se halla el valor del seno. Recuerden que el valor del seno no sabíamos cuál era en el círculo trigonométrico, por lo cual se le origina o se le crea una fórmula para, digamos, identificarlo y sacar su valor. Para dejar de llamarle seno, le identificamos su valor con esta fórmula. Y para que al coseno lo dejemos de llamar coseno, porque hablar de seno y coseno es simplemente decir que no conocemos su valor. Entonces, para dejar de llamarlo seno o coseno, pues simplemente le creamos sus fórmulas y simplemente con los valores que nos den sacamos las cuentas. Y a partir de ahí entonces viene lo que es la tangente. La tangente del mismo ángulo es simplemente la división de seno entre coseno. En este caso se escribiría de dos maneras, ¿no? Se escribiría como seno de alfa entre coseno de alfa, dependiendo de cómo la quieran usar, o también se puede escribir con términos de los catetos, se puede escribir como tangente de alfa es igual a, en este caso sería igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. De por sí, si nosotros consiguiéramos el valor del seno y el valor del coseno, ya habiéndolos identificado, al dividir el valor del seno entre el valor del coseno, que es lo que nos está pidiendo esta fórmula, entonces obtendríamos exactamente esto, el cateto opuesto y el cateto adyacente. El cateto opuesto en la parte de arriba de la fracción, el cateto adyacente en la parte de abajo. De por sí, entonces, y para ser más específico, la fórmula que vamos a usar en este primer inicio del tema de trigonometría es esta que está acá abajo, la que usa los catetos. Ahora, como ya hemos identificado tres de las fórmulas, que son la de seno, coseno y tangente, en cualquiera de sus formas, pero la que vamos a trabajar es esta que está aquí abajo, entonces vamos a identificar las fórmulas inversas. Las inversas de ellos.
Se les llama inversa porque se invierten sus valores, por esa razón es que se llama inversa. Entonces voy a colocar acá las inversas. Las inversas son las que pues cambian el orden de sus valores. Como pueden ver, entonces vamos a decir la primera, que es la fórmula inversa del seno, que es la que se llama cosecante, y se escribe de esta manera: cosecante de alfa. Decimos de alfa porque ese es el ángulo de estudio que hemos identificado. La cosecante de alfa, en este caso, como es la inversa del seno, pues simplemente sus valores se invierten. Si aquí el cateto opuesto estaba arriba, aquí va a estar abajo. Y si aquí la hipotenusa estaba abajo, aquí va a estar arriba, quedando entonces la cosecante de la siguiente manera: hipotenusa sobre cateto opuesto. Lo mismo con las demás. La inversa del coseno es la secante de alfa, y se le llama inversa porque invierte o cambia de posición sus valores. Entonces aquí sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Y en el caso de la tangente sería la cotangente, en cualquiera de sus dos casos, cotangente de alfa, y aquí también cotangente de alfa, que en cualquiera de sus dos modalidades o en cualquiera de sus dos presentaciones también es la inversa de la anterior. En este caso la cotangente de esta tangente sería, si aquí el seno estaba arriba, ahora va a estar en la parte de abajo de la fracción. Entonces sería de este modo, nos quedaría coseno de alfa sobre el seno de alfa. En el caso de esta fórmula de tangente, simplemente invertimos sus valores. Y en el caso de esta fórmula de tangente, pues la cotangente en este caso será igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, teniendo todas estas fórmulas identificadas, ya tenemos, digamos, las 6 fórmulas iniciales para nosotros poder trabajar el tema de trigonometría y poder entrar en lo que es la resolución de ejercicios. Es necesario conocerlas, conocer de dónde salieron y conocer cómo son las fórmulas para entonces poder trabajarlas.